Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y esto es A Quemarropa. Se celebró recientemente un seminario para analizar la situación de América Latina, lo que se ha denominado como tendencia hacia el autoritarismo y la incidencia de países como China y Rusia en la región. En ese evento participaron políticos destacados, expresidentes, académicos connotados, y eso quiere decir, ese tema que nosotros hemos estado analizando, al que le hemos dedicado mucha atención en este programa, ese evento lo que pone de manifiesto es que se trata realmente de una cuestión de mucha actualidad. Porque ¿qué es lo que está ocurriendo? Fíjense que ni siquiera el coronavirus ha podido detener la competencia que han estado sosteniendo, ese pulseo que mantienen Estados Unidos y China por la hegemonía en el mundo. Yo decía ayer, esto apenas comienza. En Estados Unidos hay mucha preocupación por esta cuestión, porque indiscutiblemente que el empuje de China es fuerte y cada día va ganando más terreno. Estados Unidos ha intentado imponerse por distintas vías, incluyendo la imposición de sanciones, y eso no ha dado resultado. El presidente Joe Biden recientemente tomó una decisión que a mí me parece muy, pero muy importante, sintomática, y fue la eliminación de las sanciones que le impusieron a varias empresas chinas, incluyendo TikTok, que es una empresa, una de esas redes sociales muy popular en el mundo entero, incluyendo Estados Unidos. Le levantaron la sanción, pero quedó la advertencia, la prohibición para funcionarios públicos estadounidenses sobre el uso de esta red social hasta tanto se pueda determinar que su uso no represente ningún tipo de peligro. Pero el hecho de que se haya tomado esa decisión quiere decir que es una rectificación y que Estados Unidos reconoce que la lucha por el predominio tiene que encauzarse por la vía correcta y deben utilizarse las herramientas que sean legítimas para el caso concreto. Entonces hay una gran preocupación, hay una búsqueda de fórmula. El presidente Biden está ahora mismo en Europa, tiene una reunión con líderes europeos. Primero hizo una escala en Gran Bretaña. Allí no lo han recibido con ese entusiasmo con que en un momento determinado recibieron a Barack Obama. Recuerden que a Barack Obama le dieron un premio Nobel de la Paz simple y llanamente por su discurso de campaña. Por su discurso de campaña que después abandonó. Pero el solo hecho de que un presidente de Estados Unidos dijera las cosas que Barack Obama dijo en esa campaña electoral, en medio de una grave crisis, la crisis del año 2007-2008, eso solo le mereció el premio Nobel. No lo han recibido con ese gran entusiasmo y Estados Unidos lo que anda es buscando aliados para dar la pelea. Ahora, ¿cuál es la realidad? ¿Por qué llama la atención el caso de América Latina? Bueno, porque en medio de esta lucha por la hegemonía, resulta que en América Latina se inicia un nuevo ciclo progresista, así se le puede llamar, quizás se le pueda llamar así. Ya ustedes ven lo que acaba de ocurrir en Perú. La participación, yo digo que exitosa, aunque no se coronó con el triunfo electoral del correísmo en Ecuador, tiene mayoría en el Congreso, es una fuerza importante en ese país. Lula compitiendo en Brasil,
y todas las situaciones que se están produciendo en Colombia, en Chile, todo eso es realmente motivo de preocupación porque se produce en un contexto en el que Estados Unidos necesita aliados, y toda esa situación, eso que se está dando en América Latina, ya no es exclusivo de América Latina, lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay realmente un proceso que está afectando al mundo entero, una buena parte del mundo occidental, que hoy en día luce muy fragmentado, muy debilitado, en un momento en el que una gran potencia emerge con fuerza, pero con una característica distinta a aquello que fue la Guerra Fría. Fíjense que hay algo significativo. En el 89, cuando se produjo la caída del muro de Berlín, se enarboló aquella tesis del triunfo definitivo del liberalismo, que por aquí le llamamos neoliberalismo, el triunfo del mercado. Y esa tesis la enarboló el señor Fukuyama, que habló del final de la historia, burlándose del marxismo, proclamando el triunfo definitivo del mundo occidental. Eso después de la Guerra Fría. Sin embargo, un poquito después de eso, comienzan a emerger repentinamente personajes como Hugo Chávez, como Correa, Lula da Silva, Evo Morales, en un tiempo récord, cuando se pensaba que todo eso ya era un cadáver sepultado. Y entonces comienza a hablarse del socialismo, del siglo XXI y esas cosas. Nunca una tesis había sido tan dramáticamente refutada en un tiempo tan breve. Y resulta que ahora lo que se está produciendo, no solo en América Latina, en donde hay nuevamente el repunte, se puede hablar de un nuevo ciclo progresista, pero ya hay una situación que afecta a buena parte del mundo occidental. Porque fíjense, por ejemplo, la fragmentación política que se observa en España, con un montón de partidos políticos que tienen que ponerse de acuerdo, y ahí participa incluso sectores de la izquierda más o menos extrema. Miren lo que está ocurriendo en Francia con el quiebre del sistema de partidos y una nueva fuerza ultraderechista que emerge. Lo que ocurrió en Grecia, lo que está ocurriendo en Italia, que en el caso de Italia no es nuevo, y una serie de partidos de la ultraderecha que proliferan en toda Europa y en otros países. Todo eso, más los problemas que se están produciendo a nivel de la Unión Europea, que no es el mismo bloque compacto que era hace apenas unos años, que sufrió la salida de Gran Bretaña y que tiene dificultades para ponerse de acuerdo y aprobar políticas comunes como lo venían haciendo después que aprobaron su moneda común, que se dieron instituciones para administrar la creación de un espacio común para todos. El contexto es mucho más complicado, pero muchas veces más complicado que el que se daba en la Guerra Fría, en donde la competencia era con una nación que estaba prácticamente aislada de la economía mundial. Aislada. Pero en el caso de China no. El caso de China es que se trata de la segunda potencia mundial. La Unión Soviética nunca llegó a hacer eso. China desplazó a Japón. China fue escalando. Superó a Reino Unido, superó a Alemania, después superó a Japón. Y ahora está ahí peleando con Estados Unidos por la condición de país más desarrollado del mundo.
Y ese es un problema para los norteamericanos que no es cualquier cosita. Porque de lo que se trata es del primer gran desafío que tiene el poderío estadounidense en el mundo después de que Estados Unidos se hizo el centro del sistema internacional. Y entonces, eso en cierta medida es lo que provoca esa polarización política que está viviendo Estados Unidos. Entonces, ese es un asunto que es bastante complicado. Bastante complicado. Entonces, América Latina. Ustedes recuerdan, yo siempre he dicho, cuando hay competencia, el capitalismo tiende a buscar el rostro más amable, porque aquí de lo que se trata es de tú sumar fuerzas. En el caso de la lucha contra la Unión Soviética, recuerden ustedes que aquellos eran los tiempos del estado del bienestar. Cuando se hablaba de la clase obrera como una clase obrera que se iba aristocratizando paulatinamente por su alto nivel de vida. Y por el lado de los socialistas, de los comunistas, se decía que no era posible una revolución al estilo Rusia, porque la clase obrera, que era la que tenía que sepultar el capitalismo, resulta que tenía unos niveles de vida bastante altos. Y entonces ya esa clase obrera no tiene ese interés en sepultar el capitalismo. Pero resulta que en los momentos que estamos viviendo hoy, los trabajadores andan buscando eso que el liberalismo que proclamaron vencedor en la Guerra Fría no le ha dado todavía. Al contrario, el sistema del bienestar lo desmontaron. Y en su lugar entonces vino el fundamentalismo del mercado. Y el fundamentalismo del mercado ha generado una tremenda inconformidad. Y uno de los desafíos actuales es precisamente cómo tú puedes compactar el bloque occidental. Y para eso tú tienes que hacerle frente a ese problema. ¿Cómo lo está haciendo Biden internamente en Estados Unidos? Un poquito vamos a hablar de eso. Pero en el caso de América Latina, ¿qué es lo que ahora mismo está llamando la atención? Yo quiero comentar una reseña que aparece en un medio sobre este evento que se celebró recientemente, del cual le hablaba al principio del programa. Pero quería terminar la idea con respecto al asunto del rostro del capitalismo cuando hay una competencia de esta naturaleza. Porque decía, el estado del bienestar fue la respuesta del capitalismo a la oferta socialista. No, aquí tú no vas a venir con el discurso para traerte a los trabajadores, porque yo aquí tengo garantizado para los trabajadores un nivel de vida bastante aceptable. Y eran los tiempos entonces en el que había solidaridad. Ustedes recuerdan la AFL-CIO, que tenía unos acuerdos con los sindicatos de distintos países del mundo y habían donaciones y ese tipo de cosas. Eso eran políticas. Esas eran políticas. Y en el caso de América Latina, se inicia el proceso aquí de democratización justamente por la influencia de la Revolución Cubana. América Latina estuvo llena de dictadores. Y después de la Revolución Cubana, Estados Unidos cambió la política. Y entonces vino la Alianza para el Progreso, que incluyó inversiones multimillonarias en nuestra región. No lo que debió haberse hecho,
Porque una cosa es usted llegar con queso y alimentos, y otra cosa es ayuda al desarrollo y un plan para desarrollar la economía, como se hizo con el Plan Marshall en Europa. Pero de todos modos hubo la intención de paliar el hambre, las necesidades, atenderlas más o menos, las cuestiones más urgentes, y eso tenía que ver precisamente con la efervescencia política. Y entonces ahora Estados Unidos tiene que definir cuál es su política para regiones como América Latina, en donde hay este proceso. Entonces, ¿qué se dice en esa información que reseña el evento del que les hablé? Yo quiero comentar esa información y los planteamientos que allí se hicieron, que se recogen en la misma. Dice lo siguiente: la relación de los países de América Latina y Estados Unidos han sido muy estrechas desde siempre, a pesar de las diferencias históricas, culturales e idiomáticas. Sin embargo, esto no quiere decir que hayan sido las mejores. En el campo de la política y los modelos económicos es donde más se ha marcado ese distanciamiento con algunos gobiernos, pero en la actualidad se le suma un nuevo factor: las alianzas con las competencias de Oriente que adversan los valores de la democracia occidental impulsada desde Norteamérica. Preocupa eso, la penetración de China, alguna cierta incidencia de Rusia, y hasta se menciona a Irán, porque Irán tiene muy buenas relaciones con Venezuela, le ha dado la mano en momentos difíciles. Naturalmente aquí hay que recordar que es verdad que nosotros hemos tenido, se puede decir, buenas relaciones, pero lo que quiere decir es que Estados Unidos aquí casi nunca ha tenido por qué preocuparse. Por eso es que ustedes ven que dicen que Estados Unidos ha estado de espalda a América Latina. El problema es que ellos aquí no han tenido mayores dificultades para entenderse con los países latinoamericanos. Esas dificultades son relativamente recientes, porque Estados Unidos primero intervino con la ayuda de dictadores. Durante décadas manejó la región con la ayuda de dictadores sanguinarios. Esa es la realidad. Y cuando no lo pudo hacer de esa manera, entonces intervino militarmente. Pero esos tiempos, los tiempos de las cañoneras y los tiempos de esas intervenciones están mandados a guardar. Ahora hay que gobernar con métodos diferentes. Y eso ha permitido la llegada de la competencia a nuestra región. Pero al mismo tiempo, la celebración de elecciones ha sido aprovechada por dirigentes que cuestionan el status quo y que han tenido éxito muchos por el nivel de inconformidad que hay en nuestra región. Y entonces ese es el problema que ahora se está analizando. ¿Por qué aparecen esos líderes populistas que se imponen en nuestra región? Él sigue diciendo, este ha sido el tema central que se debatió en el seminario denominado América Latina, Desafíos para Estados Unidos, donde participaron varias personalidades destacadas de la región en el campo de las ciencias, la política, la seguridad y la educación. Además contó con la conducción del doctor Luis Fleischmann, cofundador del Centro para la Democracia y la Investigación Política de Palm Beach. Uno de los problemas medulares, sigue diciendo la información, que atraviesan todos los países de América es el surgimiento del populismo como forma de gobierno y como característica de los principales actores que conducen a las naciones, sin importar su inclinación ideológica.
pues existe populismo de izquierda y también de derecha. Para el expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, esa nueva forma de gobernar, más que favorecer a las mayorías, terminan siendo una especie de autoritarismo moderno que afectan a las instituciones y por tanto a la democracia. Déjeme decirle que toda esta inquietud tiene que ver con asuntos que son muy concretos. Ahora acaba de ganar Pedro Castillo en Perú, pero Pedro Castillo no lo escogieron para dirigir una tribu de la selva amazónica, lo escogieron para dirigir el Perú, una nación, creo que son 30 millones de habitantes que tiene, si la memoria no me falla, y que además de eso es la quinta economía de la región. La primera es Brasil, y ahí hay un señor que también lo califican de populista, pero un populista de derecha, y quien compite con él es otro que le llaman también populista, pero de izquierda, que es el señor Lula da Silva, a quien intentaron defenestrar, pero el plan falló. Luego usted tiene México, que es la segunda economía, que está también dirigido por otro populista, que desbancó a los partidos tradicionales mexicanos que se alternaban el poder, con una organización que él se inventó llamada Morena, que ahora acaba de ganar otra vez las elecciones, si bien no le fue tan bien como en las elecciones anteriores, pero ganó de todos modos y tiene el control del Congreso, mayoría absoluta. Por tanto, un éxito. 2 años después. Luego viene Argentina, que está también gobernada por otro partido considerado populista. Y entonces usted ve el caso, por ejemplo, de Chile, que le sigue, en donde la derecha acaba de tener un fracaso absoluto en un evento que es fue la escogencia de la asamblea que va a modificar la constitución de Pinochet. Y allí la derecha quedó con una representación pírrica, se pudiera decir. Y se impusieron individuos, líderes que no tienen que ver con los partidos tradicionales. Le sigue Colombia, está ardiendo. Y allí, pues no es difícil predecir cambios importantes. Bueno, de hecho ya hay cambios importantes en el orden político y eso se va a reflejar en las próximas elecciones. No hablemos de otras naciones que ustedes saben que también están dirigidas por líderes de los denominados populistas, el caso de Venezuela, el caso de Bolivia, también se menciona ahí a Nayib Bukele, que es otro populista, pero un populista, dicen los que participaron en este evento, un populista de derecha. Esa es la situación que se vive en la región y que motiva estos encuentros y estos análisis. Quiere decir que realmente hay un proceso que llama la atención, que es un proceso importante y que de alguna manera va a requerir una respuesta de Estados Unidos. Por eso decíamos, nosotros le estamos dedicando atención a esta cuestión. ¿Por dónde vendrá Estados Unidos? ¿Una nueva alianza para el progreso del siglo XXI? ¿O alguna fórmula de esa sacada de la manga? Eso habrá que, el tiempo dirá. Pero indiscutiblemente que pues hay eventos en la región que están llamando la atención. Entonces, es importante decir qué cosa es el populismo. ¿Qué cosa es el populismo? Porque es un término despectivo que se acuñó para etiquetar, para estigmatizar a ciertos gobiernos. Aquellos que dicen que no son gobiernos correctos, que son gobiernos que se salen de lo que es la prudencia. Y yo quiero explicar qué cosa es el populismo, pero con la ayuda de una autoridad como el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz.
para que estemos claros en cuanto al concepto. Porque cuando uno escucha esto, todo lo que se dice sobre los líderes populistas, uno dice, bueno, pero ¿a qué es que se están refiriendo? ¿Cuál es la preocupación? Bueno, pues, ¿qué dice Stiglitz? Yo voy a leer un par de párrafos de un artículo, lo he citado aquí en otras oportunidades, que Stiglitz escribió en el año 2003. Fíjense si este problema ya tiene cierto tiempo, que este es un trabajo del 2003 de Joseph Stiglitz. Y él dice lo siguiente: a los países en desarrollo, Stiglitz no es un fundamentalista de la izquierda ni nada por el estilo. Debo hacer la aclaración. Fue un funcionario economista jefe del Banco Mundial y un hombre que conoce muy bien esas políticas, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, autor de un montón de trabajo y de un libro que para mí fue, que fue un bestseller, El malestar en la era de la globalización, en donde él desnuda todas las limitaciones, todos los problemas que se incubaron en ese proceso de globalización neoliberal. Entonces él dice en ese artículo titulado "Los populistas a veces tienen razón". Dice: a los países en desarrollo con frecuencia se les sugiere o se les impone, se les ordena emprender reformas recomendadas, y lo pone entre comillas, por expertos llamados tecnócratas, a menudo con el respaldo del Fondo Monetario Internacional. La oposición a las reformas que proponen suele ser tachada de populista. El que se opone a esas fórmulas, que son en realidad imposiciones, dice él, entonces a eso le llaman populista. La oposición a las reformas, ya lo leímos, suele ser tachada de populista. Los países que no adoptan estas reformas son acusados de pusilánimes o carentes de voluntad política y pronto sufren las consecuencias, un tipo de interés más elevado cuando solicitan préstamos al extranjero. ¿Qué quiere decir esto? Que el bueno es el que se acoge a las políticas que le imponen de fuera. El que rechaza eso por inconveniente, entonces ese es un pusilánime o es un populista. Yo reitero, populista viene de popular, que es algo que evoca el término populacho. Y el populacho es la parte de la población más de nivel socioeconómico más bajo y también de menor desarrollo intelectual, cultural, y por eso le llaman despectivamente populacho. Y de ahí es que viene. El populista es el que se identifica con el populacho y tiene que ver con un esfuerzo por caerle bien a ese populacho. Y lo que conviene es aplicar esas fórmulas que imponen los tecnócratas y que se supone que son buenas y que hay que dar por buenas y válidas sin ni siquiera someter a ningún tipo de análisis. Y si tú no lo haces, entonces te la imponen y hay un mecanismo para eso. ¿Cuál es el mecanismo? Te la ponen en China. ¿De qué manera? Bueno, cuando tú vas a buscar un dinerito por ahí prestado, la tasa de interés te la colocan por las nubes. O cuando tú necesitas renegociar tu deuda, te la ponen difícil. Y hay un montón de mecanismos para obligarte a que te sometas a ese tipo de dictámenes. Y esa es la realidad. Entonces él sigue diciendo lo siguiente: pero analicemos algunas de esas propuestas tecnocráticas. Con frecuencia muchas están
más fundamentadas en la ideología que en las ciencias económicas. Claro está, los tecnócratas pueden lograr que una central eléctrica funcione mejor. El objetivo es sencillo: producir electricidad al menor precio posible. Esto es, ante todo, una cuestión de ingeniería, no de política. En este sentido, las políticas económicas no suelen ser tecnocráticas, implican compensaciones. Algunas provocan un aumento de la inflación, pero un menor desempleo. Unas ayudan a los inversores y otras a los trabajadores. Los economistas denominan óptimo de Pareto a aquellas políticas en las que nadie puede mejorar sin que alguien empeore. Si una política es mejor que todas las demás para todo el mundo, es decir, que no tiene alternativas, óptimo Pareto se llama dominante de Pareto. En efecto, si las opciones entre las diversas políticas fueran exactamente paretianas, es decir, si nadie empeorara al elegir una política en lugar de otra, serían puramente técnicas. Pero en realidad existen pocas opciones de políticas paretianas. En cambio, algunas políticas son mejores para ciertos grupos, pero peores para otros. Políticas distintas benefician y perjudican a grupos distintos. Y entonces él analiza los efectos de algunas de esas políticas que imponen, que benefician a algunos grupos de la sociedad, benefician a los acreedores internacionales. Y entonces, cuando tú te apartas de eso, porque entiendes que debe haber algún tipo de beneficio para los de abajo, entonces tú eres un populista. Y ahí vienen entonces las imposiciones y ese es el jueguito. Entonces, el populismo es la consecuencia del fracaso de esas políticas que se imponen. Porque analice caso por caso y usted se va a dar cuenta. El caso, por ejemplo, Venezuela, que fue donde arrancó, se pudiera decir, lo que se ha dado en denominar ciclo progresista, con Hugo Chávez a la cabeza. Hugo Chávez, ¿producto de qué? ¿Cómo emerge? Hugo Chávez es el producto de las políticas fondomonetaristas que condujeron al quiebre de los partidos tradicionales que dominaron la sociedad venezolana durante muchos años. Adecos y Copellanos, todo eso se fue al caray. Y emerge entonces Hugo Chávez como un gran líder con la intención de hacer un mejor reparto de las riquezas, de apartarse de las fórmulas fondomonetaristas. Entonces le llaman populista, arbitrario y además de eso con tendencia hacia lo califican de poco democrático, de autoritarismo, cuando en realidad el esfuerzo, la discusión ha sido el tipo de política a aplicar para beneficiar a quién, a las grandes mayorías, porque la región latinoamericana se convirtió en la más desigual del mundo. Ni siquiera los países africanos, en donde las diferencias se dirimen a tiro, tienen una situación social como en América Latina. Y ha sido como consecuencia de ese tipo de política. Autoritarios son los que imponen las políticas y los que tildan de populistas a estos líderes que hacen resistencia. ¿Por qué? Bueno, porque hay un mecanismo que es un mecanismo de fuerza, mediante el cual, de una manera, sin hacer mucho ruido, te arrodillan. Y ese es el problema. Entonces, el caso de Nicaragua, el caso de Bolivia. Bolivia también es el producto. ¿Cómo surge Evo Morales y su movimiento al socialismo? Producto del fracaso de las políticas de las privatizaciones, de un hombre que hablaba incluso el español con acento.
que se aferró a esas políticas neoliberales, que comenzó a empobrecer más a la gente. Y entonces emerge este hombre que por primera vez usted tiene en la palestra pública a un descendiente de indígenas, a un representante en donde la inmensa mayoría de la gente es de origen indígena y siempre han estado en una situación de exclusión, bárbaro, excluido totalmente de todo tipo de participación, marginado en situaciones de pobreza extrema. Y los defensores de los derechos humanos solo hablan para defender la imposición de sus políticas, pero nunca para hablar de esa situación de exclusión. ¿Y de qué defensores de derechos humanos? ¿O es que acaso el derecho a comer no es un derecho humano? ¿O a educarse, a participar? Esos son derechos humanos también. Pero para eso no hay una convocatoria urgente a un comité para analizar la gente que muere porque no come, los que no tienen trabajo. Y entonces aparece un hombre que intenta darle una solución a ese problema. Y ahí vienen las discusiones, porque Evo Morales comienza a exigir una participación mayor del Estado en la explotación de las riquezas naturales. Y casi dividen al país. Casi dividen al país. Estuvieron a punto de dividir en dos a Bolivia, porque hay una parte de Bolivia que es la parte más próspera, en donde están la mayoría de los recursos, que no simpatizaba con ese proceso de Morales, y trataron de hacer una división, y hubo ahí un enfrentamiento. ¿Cómo aparece Correa? Correa aparece después que varios expresidentes fueron destituidos, porque la gente exigía cambio y no conseguía el pueblo que atendieran sus reclamos, hasta que apareció Correa. Y los partidos tradicionales ecuatorianos fueron también desplazados. Y es el proceso que se observa en la inmensa mayoría de los países latinoamericanos. Entonces, se habla de populismo y de autoritarismo, porque de alguna manera hay resistencia de los grupos tradicionales a la mera intención de tú hacer una distribución más equitativa de los recursos. Y por tanto tú tienes que chocar con el establishment para tú poder de alguna manera hacer justicia social. Pero ahí vienen también las presiones de fuera, las presiones de Estados Unidos. Los informes sobre derechos humanos solo tienen que ver con los gobiernos que no son proclives a Estados Unidos. Y por eso que uno dice, bueno, es probable que algún dirigente de estos populistas cometa errores. Pero en esencia, los que se proclaman defensores de los derechos humanos son los mismos que antes gobernaron imponiendo dictaduras. Y que después, cuando las dictaduras no funcionaban y cuando las intervenciones resultaban odiosas, entonces se inventaron esos mecanismos del consenso de Washington y las instituciones para imponer todas esas recetas. Y eso no es, en el fondo, eso no es democracia. Eso no es democracia. Porque tú decretas que son, como dice Stiglitz, recomendaciones de los técnicos, pero recomendaciones de los técnicos que solo se ocupan de un sector, los de siempre. Bueno, sigue diciendo la crónica, el tema del autoritarismo lo hemos visto en la historia latinoamericana por mucho tiempo. Muchos países caen en la tentación autoritaria. La falta de instituciones fuertes, la aparición de líderes populistas que no necesariamente están motivadas por las cuestiones ideológicas, algunos sí, y buscan iniciar una plataforma epistemológica como Hugo Chávez con el socialismo del siglo XXI. Claramente eso sí ha sido
un propósito ideológico, planteó el expresidente de Costa Rica, Guillermo Solís, que fue uno de los participantes en el evento. Déjeme decirle que el problema ya no es exclusivo de América Latina. Ya no es exclusivo de América Latina, ni tiene tampoco que ver con instituciones débiles. Aunque eso pueda ser un terreno fértil para que se pudieran cometer algunos excesos. Pero ese no es el problema. Porque populista era Donald Trump. Y no se puede decir que las instituciones norteamericanas son instituciones débiles. Pero ahí apareció un populista. Populista es Marine Le Pen en Francia. Y no se puede decir que Francia no tiene instituciones sólidas. Y Marine Le Pen dicen que ella es también una dirigente populista. Y pudiéramos seguir enumerando. Quiere decir que eso no solo ya se circunscribe a América Latina. En el mundo, los casos de líderes populistas, de los que le llaman líderes populistas, aunque con características distintas, son cada vez más frecuentes. Ese es un problema y tiene que ver con ese mismo fenómeno. Lo que pasa es que aquí estalla antes. En el caso de América Latina, eso estalla antes, porque hace tiempo que se vienen imponiendo a sangre y fuego esas medidas, y en el caso de los países desarrollados, pues hay por las mismas características, los sectores más vulnerables pudieron resistir mucho más tiempo, pero llegó un momento en el que la gente está haciendo reclamos, y como esos reclamos no lo atienden, eso crea un terreno fértil para que gente como Donald Trump se cuele, y se coló con un discurso que a la gente le gustó. Probablemente, yo he dicho muchas veces, el electorado utilizó a Donald Trump para salir definitivamente, para romper el sistema y provocar los cambios. Y de hecho lo provocó. Porque lo que está haciendo Joe Biden era lo que la gente reclamaba, que de alguna manera prometió en su primer gobierno Barack Obama y no cumplió. Entonces yo creo que ese es un asunto que tiene que quedar también claro. No es un problema exclusivo de América Latina, ni tampoco es un asunto que se explica por la falta de solidez de las instituciones. Y sigue diciendo la crónica, citando al expresidente de Costa Rica, Solís. Pero también vemos populistas de derecha como Bolsonaro y Bukele, y otros de izquierda como Castillo y Evo Morales. Luego encuentras una gran variedad alrededor del mundo: Trump, Putin, presidentes de Europa Central, Xi Jinping, mete a Xi Jinping ahí también, Duterte, y la lista continúa. No son todos lo mismo, pero comparten una serie de common traits, como características comunes. Son personalistas, no defienden la institución de la justicia, son contundentes en su forma de gobernar y cuestionan varias de las tradiciones del establishment. Ya expliqué qué cosa es populismo. Populismo es cuando tú te apartas de las recetas tradicionales que benefician al establishment en perjuicio de los trabajadores, como decía Joseph Stiglitz. Entonces, Donald Trump califica como populista porque era un hombre autoritario, racista, confrontó con el establishment. Ahora aquí se da un fenómeno también interesante. A Joe Biden no lo llaman populista. No aparece ahí en ese listado, en esa enumeración, en los ejemplos que pusieron los participantes. Pero resulta que Joe Biden está proponiendo impuestos para las grandes fortunas, incluyendo impuestos a las grandes empresas tecnológicas. Que en un próximo programa yo le voy a dedicar un tiempecito a esto, porque
Hay mucha gente que no se está dando cuenta de que ahí hay situaciones que no son muy fáciles, que tienen que son delicadas. Por ejemplo, Irlanda. Todo el mundo, incluso aquí se pone de ejemplo a Irlanda, de cómo Irlanda, como consecuencia de una educación que le permitió aprovechar la tecnología, adoptó un modelo vinculado con eso y entonces logró unos estándares de vida altísimos, un ingreso per cápita de los más altos, y es verdad. Ahora, ahí hay un problemita, y es que ellos adoptaron medidas de incentivo para que se establecieran allí esas grandes corporaciones multinacionales tecnológicas, y esas facilidades que ellos dieron abarcaban bajas tasas impositivas. Y ahora ellos van a tener que igualar sus impuestos a las tasas de los países más grandes. Lo que quiere decir que ese estímulo para el caso de ese país europeo puede desaparecer con las consecuencias de eso. Pero además, como eso genera, según algunos cálculos, cerca de 50.000 millones de dólares, pues ahí hay una pretensión de los países más desarrollados que andan buscando recursos. Es el caso de Estados Unidos, que fue el que hizo la propuesta, que tiene un problema grandísimo de deuda y que necesita recursos, porque está aplicando una serie de medidas y necesita recursos y lo está buscando por esa vía. Pero bueno, la intención de que paguen esas corporaciones es correcta, porque resulta que son empresas que mueven un grandísimo volumen de recursos y prácticamente es muy poco lo que pagan de impuestos. Pero bueno, ese es un tema que yo abordaré más adelante. Pero, ¿qué es lo que está impulsando Biden? ¿Cuáles son sus políticas? Esa política de impuesto a los más ricos, a las grandes corporaciones, ayuda para los más necesitados, ayuda directa y una serie de planes sociales para atender a la gente que tiene muchos hijos. Es decir, volvieron las políticas sociales y hay un abandono de esas recetas fundamentales que recomiendan cero intervención o una mínima intervención del Estado en la economía. Que el mercado se haga cargo de todo, se aparta de eso, de esos criterios, de esos principios, que son los que ha venido siguiendo la sociedad occidental. Pero resulta que eso mismo era lo que quería Lula, algo parecido a eso. A Correa casi lo matan por un impuesto a las sucesiones. Y el problema de los denominados populistas es la intención de distribuir mejor. Eso es lo que está haciendo Joe Biden. Y él tipifica perfectamente como, si vamos a calificarlo de esa manera, como un líder populista. El único problema es que con respecto a Biden no aparece un Fondo Monetario Internacional que diga, mira, tú no puedes, tú tienes que recortar por aquí, tu deuda, tú tienes que atenderla porque Estados Unidos, como tiene la maquinita de imprimir moneda, no tiene el asunto de sostenibilidad de deuda. Y entonces allí, bueno pues, pero de todos modos, Biden tiene que maniobrar. Fíjense que ahora se acaban de filtrar la declaración de impuestos de una serie de empresas, de grandes empresas. Se filtró, dicen. Permítanme especular, porque es una especulación, pero a mí se me hace muy sintomático que esto se filtre en un momento en que la discusión gira alrededor de este tema, de los impuestos. Evidentemente que alguien la filtró. ¿Para qué? Para hacer viable la reforma que pretende, para demostrar que los ricos no pagan. Y entonces ahí se pone en evidencia Warren Buffett, que si yo cuánto no pagó impuestos, que si yo cuánto durante varios años.
Elon Musk tampoco, también. Las grandes fortunas. Y entonces queda en evidencia, a partir de esas declaraciones, que un obrero norteamericano paga más que un multimillonario. Pero eso no es nuevo, eso lo venía diciendo, hace tiempo que lo dice, nada más y nada menos que Warren Buffett. Warren Buffett, porque hay ricos norteamericanos que son conscientes y han dicho, nosotros creemos que es necesario que los ricos paguen algo más. Y Warren Buffett, se ponía a él mismo como ejemplo. Y dice, ¿cómo es posible que yo pague menos impuestos que mi asistente? Eso es un abuso. Y eso lo sabe todo el mundo en Estados Unidos. La clase dirigencial, la clase política sabe perfectamente eso desde hace mucho. Y saben que eso es injusto. Ahora, el problema, ¿ustedes saben cuál es? Que esas grandes corporaciones son las que financian las campañas. Son las que financian las campañas. Sin eso tú no tienes opción de poder. No eres opción de poder. Porque sencillamente en Estados Unidos el que no tiene dinero no llega a ninguna parte. Son los que financian las campañas. Por alguna razón, Joe Biden no habló de esas cosas que él tenía en su agenda. Por eso ganó las elecciones. Por eso ganó las elecciones. Y entonces yo diría que él tipificaría como un líder populista. Porque ¿qué es lo que Evo Morales, a esas empresas multinacionales que explotaban el gas, lo llamó y le dijo, miren señores, nosotros creemos que lo que está ocurriendo aquí, eso es una obscenidad. Hay que darle algo al pueblo, que es el dueño de esos recursos. Y hubo que echar un tremendo pleito. Ahora Evo Morales entonces es populista y es autoritario, porque él dijo, no, aquí ustedes tienen que pagar más. Y él es un autoritario por eso. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo Biden? Es exactamente lo mismo. Es lo mismo. Ahora, Biden lo hace. ¿Ustedes saben por qué? Porque miren cómo se tornó la cosa en Estados Unidos. Lo que no se había visto nunca. Lo que no se había visto nunca. Un presidente hablando de fraude y un problema en el Capitolio con unas turbas que asaltaron el Congreso, nada más y nada menos, el Congreso de Estados Unidos, y un presidente tirando discursos y diciendo, no, aquí me están haciendo fraude y yo soy el que... Eso. Pero no solo del lado de los republicanos, sino también del lado demócrata. Hay una ala progresista que está demandando reformas, que está demandando política a favor de la salud, de la educación, mejores salarios, impuestos a los que más tienen para hacer sostenibles políticas sociales. Y eso es lo que está planteado, eso es lo que presiona a Biden. Pero además de eso, hay un problema serio, y es que tú, con esa fragmentación de la sociedad estadounidense, no puedes dar la batalla con un competidor como China, que se presenta compacto, sin ese tipo de dificultades, sin ese tipo de aprensiones, y que puede perfectamente tomar sus decisiones. Bueno, que dicen que Xi Jinping es también un populista, y que allí hay un sistema político, pero los chinos tienen su sistema hace mucho tiempo, y los norteamericanos se chuparon eso cuando necesitaban a China. Ellos se chuparon eso, hicieron de la vista gorda, eso no les molestó cuando necesitaban a los chinos como aliados. Ahora los chinos, a diferencia de la Unión Soviética, aprovechando el mercado y la libertad del mercado de que tanto hablaron los grupos de poder en las sociedades occidentales, aprovechando el mercado, se ha ido abriendo camino y ha ido conquistando espacios ganados en la competencia en el mercado. ¿O ustedes no recuerdan cuando cayó la Unión Soviética, que se proclamó el triunfo del mercado? Se declaró extinta la geopolítica, porque en lo adelante el mercado iba a asignar influencia, y en el mercado era que tú te tenías que ganar
tu posicionamiento en la arena internacional? Bueno, pues China, aprovechando el mercado, fue ganando terreno y ahora está dando la batalla. Y tú no puedes entonces cerrar el mercado en nombre de que China es un peligro. Y tú pretender hacerte competitivo sobre la base de cerrarle el paso a mandarriazo a la competencia, porque eso no es justo. Eso no es justo. Entonces, yo creo que esto es un asunto también importante. Sigue diciendo la información. En Perú, Castillo recibió un gran apoyo del sector rural y de los más desposeídos. Hace poco tuvimos la elección de Arce en Bolivia, seguidor de Evo Morales y aliado de Venezuela, uno de los líderes en cuanto al populismo de América Latina, destacó Fleischmann, otro participante. Con respecto a las recientes elecciones en Perú, Solís, el expresidente de Costa Rica, acotó que es uno de los casos más complicados. Tuvimos un balotaje entre un radical izquierdista sin preparación previa, un Pedro Castillo y la hija de Alberto Fujimori, que ha sido acusada de serios actos de corrupción. Era considerada como una amenaza a la seguridad nacional por la mayor parte de los partidos del país en la primera vuelta, y luego en la segunda vuelta se convirtió en la defensora de la esperanza. Ese es un dato interesante. La mayoría de los países, de los partidos que compitieron en las elecciones, apuntaron contra Keiko Fujimori. Eran partidos de la derecha, acusaron a Keiko de ser un peligro para la democracia. Y muchos partidos de derecha, cuando después, de cara a la segunda vuelta, apoyaron a eso que ellos decían que era un peligro. No se imaginaron que se iba a colar Pedro Castillo. El problema en Perú, dice, es que la legislación está fragmentada en 19 partidos políticos y ni Castillo ni Fujimori controlan mayoría. Gane quien gane, confrontar al Congreso se ha vuelto muy difícil en últimas administraciones. El país está fragmentado ideológicamente, geográficamente y socialmente, porque Fujimori y Castillo representan extremos grupos de la población, dijo Solís, expresidente de Costa Rica. Yo creo que hay que ser un poco más cuidadoso en estos análisis, porque déjenme decirle, el problema no viene de ahora. Recuerden ustedes la competencia entre Fujimori y Vargas Llosa. ¿Quién era Fujimori y quién era Vargas Llosa? Eran dos que por primera vez competían en la política y fueron los que sepultaron el sistema de partido tradicional de Perú. Ya cuando el sistema político, el sistema de partido estaba fragmentado y emergían nuevos actores. Y Fujimori no compitió con un discurso neoliberal. Él ganó porque la oferta neoliberal era la de Vargas Llosa. El neoliberal era Vargas Llosa. Pero él entonces se hizo neoliberal. Y no solo se hizo neoliberal, sino que montó un régimen totalmente autoritario. Reformó la Constitución, disolvió el Congreso, cometió matanzas, corrompió muchísima gente y lo agarraron con la mano en la masa. Fue muy bien documentada las fechorías, los crímenes que cometió el señor Fujimori. Tanto así que cogió el avión presidencial, se fue de visita a Japón y el avión presidencial regresó solo. Él se quedó en Japón y pidió asilo. Al parecer se la pusieron difícil y salió. Fue a parar a Chile y de Chile le dijeron, de aquí te me vas porque sencillamente no te puedo tener. Llegó a Perú, lo agarraron, lo metieron preso, lo juzgaron y lo condenaron 30 años. Nunca usted vio un informe del gobierno de Estados Unidos denunciando las barbaridades de Fujimori. Nunca, ni un solo.
porque los informes se hacen para gobiernos que se resisten a aceptar los dictámenes de los organismos internacionales y de los gobiernos que mandan. Y ese es el problema. Y desde ya se veía esa situación. El Perú resultó pues traicionado por Fujimori, y desde entonces el Perú busca un líder responsable. Y desde entonces todos los líderes o han ido a parar a la cárcel o están siendo procesados, desde Fujimori, todo, sin excepción. Ollanta Humala, Toledo, Kuczynski, Alan García, que se suicidó, todos esos presidentes terminaron. Y los últimos, Vizcarra, el que lo destituyó para ponerse él, tuvo que renunciar rápidamente, y ahora hay uno por ahí que la gente ni siquiera el nombre bien se sabe. Y esa es la historia. Por eso se impone Castillo. Y ahora llueven las críticas, el Pedro Castillo, que... Y es verdad que ese señor tiene poca formación, pero es el hombre que la gente entiende que a lo mejor acaba con esa sinvergüencería que hay ahí. Nos vemos el próximo lunes, Dios mediante.